Guerrilla, una historia nueva de la Guerra de la Independencia. Armas, batallas y hombres que cambiaron el curso de la historia. Esto y mucho más en Bellum Artis Historia Militar. Hola a todos, bienvenidos a Bellum Artis Historia Militar. Hoy viajamos en el tiempo a la Guerra de Independencia Española, a la Guerra al Francés, para conocer de nuevo a las guerrillas españolas. Para ello contamos con la ayuda de nuestro nuevo amigo Antonio. Hola Antonio, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Paco? Buenas tardes. Pues Antonio, vamos a hablar de este libro publicado en Despertaferro, Guerrilla. Un término que España exportó al mundo y se dice guerrilla en muchos lugares, incluso de lengua inglesa, ¿no? Es un Sí, término que ya... efectivamente. Terminó por españolizarse, aunque sí que tenían sus propias formas de llamarlo. Antes de la Guerra de Independencia, los británicos los llamaban Small Wars, los franceses la Petite Guerre. De hecho, durante el siglo XVIII todo el mundo la conocía como la Kleine Krieg o la Petite Guerre, teniendo en cuenta quiénes eran los pensadores más influyentes, que eran todos o franceses o alemanes. Vamos, los británicos menos. Pues tenemos la pequeña guerra, que es una forma distinta de luchar, y ahora se llama, el término más bien es guerra irregular Sí, o asimétrica. Pues, sí, efectivamente. Pues vamos a hablar de este tema muy interesante que cuentas en el libro Guerrilla. Aquí os lo presento, que lo podéis pedir a los Reyes Magos, que es buena idea. Y nos puedes un poco explicar en este libro qué aporta nuevo un poco al conocimiento de la guerrilla, y después ya nos metemos en profundidad a conocerla. Bueno, a ver, ¿qué aporta nuevo? Más bien lo que hago en él es repensar cómo se ha planteado la guerra partisana, cómo se ha estudiado. Tienes más o menos tres ideas o tres grupos de ideas fuerza, que son, por una parte, la historiografía revisionista. Los plantea. Bueno, vamos a ir por orden, que mejor no me pierdo. Tienes, por una parte, la primera de todas sería una historiografía muy heroica, muy de origen liberal, en lo que la guerrilla era considerada el pueblo en armas y el epítome de la nación en armas contra el invasor francés. A ver, pues tienes representativos, serían Rodríguez Solís. Es muy decimonónica, es una historiografía muy decimonónica que ha ido quedando en desuso. A mediados de los 70, por la influencia de la historiografía marxista y por los éxitos de las insurgencias postcoloniales después de la Segunda Guerra Mundial, pues pasó a ser interpretada, sí, efectivamente, como todavía el pueblo en armas, pero desde una perspectiva más revolucionaria. Es el pueblo enfrentándose a las élites, un carácter no tan liberal como se planteaba originalmente, sino más revolucionario. Y individuos como Artola, por ejemplo, historiadores como Artola, que ya lo planteaban de otra manera, incluso, que básicamente él decía, es el ejército, los ejércitos españoles se han dispersado en 1808-1809 y en vez de marcharse a sus casas continúan siendo guerrilleros. Yo parto de esa idea y la desarrollo bastante porque Artola, después de todo, lo que hizo fue escribir un artículo. Yo digamos que sí que me envaso algunas cosas en ello, pero voy ampliando bastante el tema. Y por último tienes la historiografía revisionista. Tal vez su representante más conspicuo sea el historiador británico Charles Dale, que escribió en 2004 un libro sobre la guerrilla española, Fighting Napoleon, que pues los planteaba básicamente como unos individuos que no solamente... Tiene dos cosas muy importantes. Primero, no lo considera que fuera nada del pueblo en armas. Él considera que son individuos desertores, bandoleros, un poco utilizando la propia mitología y la propia historia francesa de la época de la guerra. La propaganda francesa es como los planteaba, estos son bandoleros y a mí déjame de historias, que ni patriotas ni nada por el estilo. Charles Dickens acepta esa idea. Y no solamente acepta esa idea, sino que además él aporta documentación que demuestra, en teoría, que es así.
Es una documentación, la verdad, lo que pasa es que es un poco sesgada, porque parte de las élites y la interpreta de una manera que yo pienso que no es del todo correcta y que hay que matizar bastante. Además, también plantea otra cosa que yo creo que ahí sí que es más erróneo, y es que él dice no solamente la guerrilla no era un movimiento patriota, sino que además no sirvió para nada. Todo lo contrario, lo que hizo fue alienar al pueblo de la resistencia. Los campesinos estaban hartos de partisanos y lo único que querían era mandarles a hacer freír espárragos. O sea, no solamente no ayudó a nada, sino que además perjudicó a la causa patriota. Esas serían más o menos las tres ideas. ¿Qué es lo que hago yo? Bueno, pues volver a las fuentes. Ten en cuenta que este libro parte de mi tesis doctoral. No tiene nada que ver con ella desde el punto de vista estilístico, porque este es un libro más de divulgación y obviamente meter una tesis doctoral en un libro que quiere ser de divulgación sería un error. No es buena idea, ¿no? Exactamente, es un fallo por completo. Así que, por tanto, yo eso no lo he... Este libro es más de divulgación. Quien quiera meterse más en profundidad, porque ya discuto además los reglamentos, etcétera, 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 puede acudir a mi tesis doctoral que está disponible en Archidoc. No se llama Archidoc. ¿Cómo se llama? El repositorio. Sí. Sigue que lo busco ahora mismo. Así que por ahí se puede hacer y ahí pues es más coñazo, no te voy a engañar. Son 680 páginas un poco aburridas, pero que sí que tienen más eso. Este libro también tiene más años de pensamiento, de reflexión, de historiografía detrás, el mío, el nuevo. Y ahí pues obviamente estoy planteando una serie de ideas que es, digamos, intento refutar por una parte esa historiografía revisionista. Bueno, intento no. La verdad es que creo que lo consigo. No te voy a engañar. No voy a pecar de falsa modestia, porque yo creo que es un error y un error grave las ideas estas. A ver, no está mal un poco de revisionismo y considerar, después de todo, la historia siempre está revisando el pasado y estamos revisando lo que han escrito otros historiadores antes que nosotros. Pero tampoco podemos exagerarlo y llevarlo al otro extremo. O sea, anular todo lo anterior, sí. Exactamente. Y bueno, pues un poco es eso de lo que trata el libro. Pues vamos a conocer un poco la guerrilla. Vamos a meternos un poco a conocer a estos movimientos, ¿no? Que en España surgen, claro, cuando los franceses que son invitados, ¿no? No es que no se quieran marchar, es que se quieren quedar con todo. Y entonces surge ahí el movimiento, ¿no? Sí, a ver, los franceses se meten en España. Vamos a ver cómo lo explico sin tampoco liarnos demasiado. Napoleón, ya sabes, bueno, los decretos de Berlín de 1806 quiere imponer el bloqueo continental. No estoy contando nada que no sepamos todos. Para ello, España, la península ibérica, porque también habría que incluir Portugal, era estratégicamente un punto clave, porque a través de Portugal es por donde se colaban todos los productos británicos. Así que, en teoría, Napoleón quiere intervenir, quiere cruzar a través de la península, a través de España, llegar a Portugal y obligarle a cerrar los puertos. Esa es la idea original que tiene el emperador, al menos en teoría. Eso es lo que dice. Exactamente, eso es lo que dice. Pero lo que pasa es que el emperador llevaba ya tiempo con la mosca detrás de la oreja, porque primero no se fiaba de Godoy para nada. Segundo, la huida de la familia real portuguesa a Brasil le había sentado bastante mal y dijo, ya verás tú como la familia real española me hace lo mismo y me la van a liar. Porque lo que quería es que hubiera una transferencia, en todo caso. Él no tenía muy claro al principio qué es lo que quería hacer exactamente con España. Sabía que no podía seguir Godoy en el poder, porque no se fiaba de él. Cuando llega a Berlín, después de la derrota de los prusianos en las batallas de Jena-Auerstadt y en la persecución, entra en Berlín y al llegar a la Cancillería descubre cartas de Godoy ofreciendo que si derrotaban a los franceses o conseguían derrotarles, España cambiaría de alianza, cambiaría de bando y entraría en guerra contra Francia.
como te puedes imaginar, eso a Napoleón pues no es precisamente que le siente muy bien. Y a partir de ese momento dice, mira, de este no hay quien se fíe. Así que ese es el primer punto. Quiere eliminar a Godoy. Eliminar a Godoy significa probablemente también quitarse de en medio a Carlos IV, que esa es la otra. Porque prácticamente estaban unidos por la cadera. Eran como si fueran hermanos siameses. Y eso le planteaba un problema. ¿Cómo lo sustituimos? Bueno, pues tenemos dos opciones. O bueno, tenía varias, pero las dos más obvias eran, por una parte, poner al príncipe de Asturias, a Fernando, casándolo con una princesa Bonaparte. Bien, es una de las opciones. Y por otra, que es la que al final opta, es la que al final escoge, que es eliminar a la dinastía por completo y poner un rey de su propia dinastía, su hermano José. Cuando firma el Tratado de Fontainebleau en octubre de 1807, yo creo que todavía no lo tenía muy claro cuál de las dos iba a elegir. Pero después de todo lo que se monta con el incidente del Escorial y viendo que tampoco el partido fernandino era precisamente de fiar, empieza a cambiar de opinión. Y eso se nota muchísimo en su correspondencia. Ya manda oficiales manda oficiales con el propósito explícito. Estamos hablando ya en enero, en febrero de 1808, en diciembre de 1807, en los que les está diciendo: decidme cuál es el estado de ánimo de la población española. Quiero saber dónde están los... ¿Cómo se llama esto? Quiero saber cuál es el estado de las fortalezas. Bueno, eso ya empieza a ser sospechoso. Exactamente. Decidme dónde está el ejército español. ¿Cuántos son? ¿Qué gente? ¿Cuánta caballería tienen? ¿Cómo están de preparados? Etcétera, etcétera, etcétera. Y todo esto, hacerlo de forma discreta. Que no se enteren. Entonces, en fin, ya digamos que a partir de ese momento empiezas a sospechar, ¿no? Sí. Y cuando ya mete al cuerpo de Dupont, al cuerpo de Moncey por el otro lado, en esto, ¿cómo se llama? Las mete en España y les da la orden de ir capturando las fortalezas españolas de la frontera, pues yo creo que es blanco y en botella, ¿no? El 29 de febrero capturan la fortaleza porque capturan primero entre el 29 de febrero y el 12 de marzo, creo recordar, capturan Montjuic, capturan Pamplona, capturan San Sebastián y las ocupan, expulsando las guarniciones españolas. O sea, ya a partir de ese momento está muy claro que Napoleón quiere dar un golpe encima de la mesa, interferir en los asuntos españoles y quitarse lo que él piensa que es un problema de encima. Vamos a solucionarlo de la forma que Napoleón solucionaba las cosas, cortando por lo sano. Lo que no esperaba era la reacción española. Ni la reacción de las élites, ni la reacción popular. Ninguna de las dos. Él confiaba que, bueno, pues la mayoría, a lo mejor sí, de hecho les dice, puede haber motines, pero bueno, los resolvemos como resolvemos los motines en todas partes, a cañonazos y fusilamientos, y se acabó. Y aquí hubo paz y después gloria. No va a durar nada. Él pensaba que como mucho, lo peor que podía encontrarse era verse obligado a una acción de policía. Es decir, bueno, pues tenemos que coger a 4 o 5, fusilarlos y dar ejemplo, y se acabó. Con una cantidad pequeña de gente, aquí lo resolvemos. Como ya sabemos, le salió rana. Él no lo sabía, pero... Pues bueno, se levanta, ¿no?, la población en Madrid, en más lugares hay juntas que Oviedo es una de las que inicia, ¿no?, ese movimiento. Sí, Oviedo y Gijón, correcto. Bueno, al poco empieza a surgir, ¿no?, una posibilidad que en el mar existía, ¿no?, que es la patente de corso, que es una forma de hacer oficial algo que ya estaba pasando, ¿o ese es el inicio oficial de las guerrillas? A ver, la instrucción del corso terrestre es bastante es posterior. Es el 17 de abril. Ya estaba hecho y lo oficializan con esa... Es una de las reglamentos. Hay 12 reglamentos en total de guerrillas a lo largo de la guerra. Teniendo en cuenta también los que son locales, como la ordenanza de partidas sueltas de Asturias, por ejemplo, de 1810, o la ordenanza de guerrillas de Valencia, de 1809, perdón. La instrucción del corso terrestre. El primero de todos es el reglamento de 28 de diciembre de 1808. Ese es el primero.
Pero la aparición de una insurgencia informal, si quieres llamarla así, podemos definirla espontánea, es anterior. Ya data pues de la mitad de junio, primeros días de julio, ya se pueden encontrar. De hecho, el empecinado empieza a operar en julio, antes de la batalla de Bailén. Está activo. Captura un coche de collera, captura a varios franceses a los que asesina, respeta a las mujeres, consigue un buen botín, tiene follones con las autoridades españolas que le dicen, oye, el botín para la caja de guerra. Y él dice, ¿cómo que para el fondo común? No, perdona, nosotros lo hemos capturado, esto no puede ser para el fondo común. Al final, de hecho, terminan por meterlo en la cárcel de el burgo de Osma, y escapa de la cárcel según entran los franceses por una puerta del burgo de Osma y él escapa por la otra. O sea, están a punto de pillarle allí dentro de la cárcel, metido por los propios españoles. Eso ya en el mes de diciembre de 1808. Pero bueno, a lo que iba, las primeras acciones partisanas o guerrilleras, si quieres llamarlo así, se pueden identificar en los meses de junio, julio de 1808. Son acciones muy espontáneas, muy puntuales, y que normalmente no se prolongan en el tiempo. ¿Sabes? Es, por ejemplo, pues lo que entendemos de hecho como la guerrilla más típica. Es decir, 4 colegas que se juntan, se emboscan en un camino, atacan a los transeúntes franceses, a un correo francés, le roban, llevan los papeles a los cuarteles generales españoles, consiguen su recompensa y se disuelven. Duran un día, duran 2 días, a lo mejor una semana. Hay alguna excepción, como puede ser una partida que opera en la zona de Madrid, sí, Madrid-Guadalajara, que estaba formada por soldados y fugados de la Guardia Real, de la guarnición de Madrid también, y de, ¿cómo se llama esto? Y paisanos, y algunos paisanos. Otra compañía que llama la compañía de maleteros, que está... Maleteros es por la mal, le llama la mal era el correo que venía de Francia, y le llama la compañía de maleteros, y operaba en la zona de Vizcaya. También esa puede durar a lo mejor 4 o 5 meses. En el momento en que llega el ejército español, la partida se disuelve y se unen todos los componentes al ejército de... Pues mira, aquí me pillas, no estoy totalmente seguro, creo que es al de Blake. Podría ser al de Castaños, pero no estoy seguro. Creo que es al de Blake. Bueno, al que tú tranquilo, que de memoria sí, las lagunas vienen y van. Las lagunas hay, exactamente. Chaperón, la partida de Chaperón. Estaba intentando recordar cómo se llamaba el comandante de la partida que opera en las inmediaciones de Madrid a principios de junio de 1808 y se llamaba Chaperón, el capitán Chaperón, que era un oficial de la Guardia Real. O sea, y ahí es cuando empieza a moverse, a haber un movimiento guerrillero. Pero ya te digo, son partidas muy puntuales, muy poco organizadas y que duran muy poquito en el tiempo. ¿Cuándo empieza a cambiar eso? Pues precisamente a partir del reglamento de 28 de diciembre de 1808. Digamos que ese reglamento es un poco una tirada de dados bastante desesperada dentro de entre las muchas que hace la Junta Central después del contraataque de Napoleón. Ya sabes tú que cuando Napoleón entra en noviembre, barre por completo a los ejércitos españoles, se planta el 2 de diciembre en Madrid. Justo tengo un programa con Miguel Reseco sobre la batalla por Madrid. Pues ya sabes tú que es prácticamente... En esos momentos ya los franceses dan la guerra casi por acabada. No necesariamente porque se lanzan a perseguir. De hecho, yo creo que si no se llegan a ir a perseguir a los británicos hacia Coruña y bajan hacia Andalucía, aniquilan lo que queda. Hubieran aniquilado la resistencia, por lo menos en la zona central de España. No le hubiera dado tiempo a la Junta a reaccionar. Lo que pasa es que precisamente el hecho de que Napoleón se pare en Madrid y desvíe sus fuerzas hacia el norte, da tiempo a la Junta para reorganizarse, para organizar los ejércitos, para reorganizar eso y para empezar a movilizar a la población o intentar movilizarla a través de
de forma un poquito más racional, más organizada, la que luego terminaría por ser la guerra de partidas. El primero, ya te digo, es el reglamento de 28 de diciembre de 1808, que es el reglamento llaman de partidas y cuadrillas. ¿Por qué? Porque por una parte iban a formarse partidas de guerrilla, que es como las llaman, y por otra parte dicen, hay individuos en España que por su natural, por su comportamiento natural, pues están acostumbrados a la violencia y todo esto, que son los cuadrilleros, los bandoleros, básicamente, pues organizados también en guerrillas y, mira, así de paso hacéis algo útil por la patria. La verdad es que esa no funciona muy bien. Muy poquitos cuadrilleros se unieron a las guerrillas, o mejor dicho, a lo mejor lo justificaban, pero lo mismo justificaban soy guerrillero que soy profrancés, o sea que... De hecho, hay una historia de 1812 de una partida de bandoleros puros y duros, no tenían ningún tipo de ideología política que sepa, o por lo menos la evidencia documental apunta a que eran individuos que se movían exclusivamente por la pasta y se acabó. Esta partida en concreto me refiero, que entraban en los pueblos hablando en jerigonza, fingiendo que eran franceses, para que la gente se asustara y les diera todo lo que fuera más fácil saquearlos, así de simple, porque tenían más miedo a los franceses que a los guerrilleros, a pesar de todas las poblaciones. A partir de, ya te digo, a partir de eso, enero, febrero de 1809, es cuando empieza a desarrollarse una guerrilla más formal. Empiezan a organizarse partidas que duran más en el tiempo, es cuando empieza a operar el cura Merino, es cuando el empecinado consolida su guerrilla, es cuando Díaz Porlier... A mí es que Díaz Porlier, meterlo como guerrillero, si te ser sincero, no estoy muy convencido. A lo mejor tiene una etapa muy cortita, pero para junio de 1809 la división de Cantabria es una división regular prácticamente. Bueno, no, y sí, prácticamente. Ya ha dejado cualquier tipo de acción partisana, no son partisanos. ¿Que no todos los militares lo consideraban así? Pues no todos los militares lo consideran así, pero operaban como batallones, como escuadrones, era muy formal y estaba integrada dentro del ejército regular español, o sea, formaba parte del ejército de Asturias y del ejército de la izquierda, o sea, que no eso. Y luego tienes el corso terrestre, que es otro reglamento que no sustituye al del 28 de diciembre, sino que actúa al mismo tiempo que está activo al mismo... ¿Cómo se llama esto, demonios? Que se me está trabando la lengua. Tiene curso legal, por llamarlo así, en paralelo y al mismo tiempo que el del reglamento del 28 de diciembre. O sea, que son los dos válidos y valen los dos para regular exactamente. ¿No? Y hasta que no se consolidan en un único reglamento en julio de 1812, los dos son igual de válidos. Y de hecho hay partidas, como la de, ¿cómo se llama esto? La de Longa o la de Palarea, el Palarea está en La Mancha, que se organizan conforme a los dos reglamentos. Dicen, sí, nosotros hemos formado una partida del corso terrestre, tal y como estaba en el reglamento, siguiendo el reglamento del 17 de abril, pero luego cuando te describen la partida es como si hubieran cogido y hubiera copiado, de hecho hasta los grados son los mismos, hubiera copiado el reglamento del 28 de diciembre y se organizan con respecto al reglamento del 28 de diciembre. Lo que significa que ambos sirven igual. No hay una diferencia entre uno y otro, al menos por lo que entienden los propios guerrilleros y los propios partisanos y los ejércitos españoles, que aceptan esos pasaportes. No sé si eso lo explica lo que me habías preguntado. Sí. O sea, corsarios terrestres, sí. Es un concepto, de hecho, que es relativamente antiguo. La primera vez que aparece es en 1677, en una... ¿cómo se llama esto? En una norma que publica Luis XIV para combatir de partisanos, un reglamento de partisanos que utiliza y lo llama así, corsarios terrestres, en francés, obviamente. Y te dice, vamos a hacer la guerra como la guerra de corso. Y yo no sé, la verdad es que no he podido encontrar ninguna evidencia que lo demuestre, si hay una conexión entre ambos. Es posible. Los militares españoles eran gente culta, era gente leída. Marqués de la Romana tenía una biblioteca de 80.000 libros.
Ya se dice pronto, ¿eh? Sí, se perdieron muchísimos en un naufragio, porque estaban en Mallorca, creo, o Menorca, no me acuerdo muy bien, y cuando volvían, los donó todos la familia a la Biblioteca Nacional, y cuando venían en barco los pilló una tormenta y hundió una parte importante de la biblioteca del Marqués de la Romana. Pero hay muchos que terminaron en la Biblioteca Nacional y que están allí. Entonces, y como el Marqués de la Romana, los militares españoles en general eran gente leída, eran gente culta. O sea que es muy probable que fueran conscientes y supieran de qué iba. Si lo imitaron, pues no lo sé. No te lo puedo confirmar al 100%. Yo sospecho que sí. Pero esa sí que es una sospecha mía, no tiene nada que ver, no puedo basarme en ninguna evidencia. Que no hay ningún dato basado en fuentes bibliográficas. Exactamente. Ahí es una especulación, si quieres llamar, una conjetura. Para ser más exacto. Bueno, sería una forma de legalizar gente que no está dentro de la estructura del ejército formal, ¿no? Claro, decir, claro, por supuesto. Como el corsario, que era eso, básicamente. Exactamente. Un corsario era un civil al que le daban la autorización para atacar a presas enemigas. Pues un guerrillero, en principio, era un civil que tenía autorización para atacar a los ocupantes enemigos en tierra, corsario terrestre. Y había un tribunal para hacer el reparto del botín y todo, o sea que eso en teoría tendría que haberlo. Bueno, en realidad no. En teoría. Sí, no, en la práctica, desde luego el reglamento tampoco te lo dice. Tampoco lo regula, ¿no? No, lo que sí les permitía era quedarse con las posesiones de los franceses que hubieran capturado. Pero lo que fuera posesión de españoles que hubieran saqueado los franceses, estaban obligados a devolverlo. Teóricamente. Como te puedes imaginar, no es muy probable que lo hicieran. Aunque a veces pasaba, ¿eh? A veces pasaba. El brigadier Cortés en Andalucía le había mandado, yo estoy hablando ya en 1810, había mandado a unos partisanos, había encargado a una guerrilla que subiera a la sierra y que recogiera contribuciones. Bueno, pues esto se lo tomaron totalmente a pecho y aparte de las contribuciones se llevaron también las vacas. Así que los propietarios fueron a protestar a Cortés y dijeron, oye, que nos han robado las vacas. Y me han robado además los reales. Y los partisanos, Juan Soldado, con todo el buen corazón del mundo, diciendo, sí, mira, aquí están, claro que sí, estos estaban apoyando a los franceses y no las vacas se las iban a comer los gabachos. Pues me las he traído. Y el brigadier Cortés se pilla un rebote terrible y le dice, pero devuelve todo ahora mismo. Y Soldado le hace caso. Lo que demuestra que aunque sí que podían ser unos pillos en ocasiones, estaban predispuestos a aceptar la autoridad de los militares españoles cuando les daban una orden directa, porque ellos también estaban interesados, ojo. O sea, sí, en principio son civiles, pero no solo, porque ahí tenemos la segunda parte de la ecuación, y es que la mayor parte de las guerrillas que se forman, sobre todo en La Mancha, pero también en Castilla y menos en Navarra, Navarra las cosas un poquito, Navarra y el País Vasco es un pelín diferente. Bueno, por ejemplo, Navarra, las provincias vascongadas, norte de Aragón, Alto Aragón y esto, ¿cómo se llama? Y Santander, sí que cambia un poquito la cosa. Pero en lo que es las dos Castillas, en La Mancha, en Andalucía, bueno, Andalucía también es que tiene sus cosas peculiares, que eso lo cuento luego, casi mejor. Bueno, pues el caso es que las guerrillas que se forman son guerrillas mixtas. Tienes guerrillas que están formadas por un núcleo de soldados regulares, muchas de ellas, por ejemplo la partida de Miguel Díaz, a la que se van uniendo paisanos. O sea, esos soldados son soldados que han quedado dispersos después de alguna de las grandes derrotas. Ojo, que con esto no te digo que todas las partidas fueran así. Estoy diciendo que muchas eran así. Hay algunas que eran exclusivamente con paisanos y algunas que se formaron a partir de soldados o poniendo como los caudillos eran individuos que tenían una experiencia militar, pero normalmente de la guerra de la Convención. Entonces,
las partidas que mejor consolidan son aquellas que se forman con soldados y con civiles, con paisanos, que se consolidan en partidas ya gente más seria y que están mejor organizadas. Porque hay una cosa que sí es cierta. Por las partidas que tuvieron más éxito fueron las que desde el principio entendieron que no podían ser exclusivamente, no podían ser irregulares, exclusivamente. Necesitaban un orden, una cadena de mando que estuviera clara, que todo el mundo obedeciera, una cierta disciplina y entrenamiento. Y eran gente que algunas con el tiempo llegaron a ser divisiones regulares prácticamente. Algunas sí. La partida de Longa, la división Iberia, se batió en línea en San Marcial y participó también, y en lo mismo en la batalla en Vitoria, el cruce del Zadorra, cuando la dan el flanqueo por el norte los británicos, la división Iberia participa en el cruce del Zadorra, es una de las que se bate allí apoyando a los ingleses. Y en la persecución posterior del ejército del ejército francés. O sea, ya son gente seria. La división Navarra, yo creo que la más famosa tal vez, junto con la del Empecinado, la de Guadalajara, en 1812, en 1813, pues son divisiones de infantería ligera muy serias. De hecho, en Tafalla, cuando están enseñando Tafalla en 1813, antes de la batalla de Vitoria, son capaces de batir en campo abierto a los franceses, a una columna francesa de relevo de su misma fuerza. O sea, ya son gente muy seria. No son simplemente partisanos. Y lo mismo la división de Soria, de Ludrán, o la división de Guadalajara, que empiezan como partidas de guerrilla y terminan por crecer hasta convertirse en fuerzas irregulares originalmente, pero luego regulares, que operan en la retaguardia francesa. O sea, son auténticas divisiones partisanas o divisiones volantes, si quieres utilizar el término que se usaba más en la época. Pues tenemos una decisión, ¿no? Al final, que tiene que ver un poco con la estrategia de esta guerra, ¿no? Evitar el enfrentamiento directo, ¿no? Tras la victoria a lo mejor de Bailén, se intentaron batallas campales que España empieza a fallar y se opta por esta guerra distinta, ¿no? Una guerra... Pero a la vez también hay unidades regulares, hay el ejército inglés, ¿no? Sí, a ver, no es tanto que se opte... ¿Qué papel tenía? A ver, no es tanto que se opte de forma deliberada, como bueno, que... Lo que pudiste, sí, justo. Es que es una forma barata de hacer la guerra. Sí. Una forma barata, es una forma cómoda, porque es barata porque primero no tienes que abastecer, no tiene que ser el propio gobierno, el propio Estado el que abastezca a las partidas, ni tiene que ser, aunque ocasionalmente sí que les mandaban suministros, sobre todo a las partidas del norte a través, y las que operaban cerca de la costa en Levante, pero más a las del norte sí que se les mandaba, pero la mayor parte se la buscaban ellos la vida. Entonces además, al no ser militares estrictamente, tampoco había que pagarles. Ya los pagaban de lo que obtenían a través de lo que les quitaban a los franceses. O sea, en ese sentido era una guerra barata. Era una guerra de pobres. Servían además, tenían otra ventaja, que es que permitía mantener a los pueblos movilizados. Porque una de las cosas que argumentaba Charles Astier, por ejemplo, es que la hostilidad que provocaban en los pueblos, los saqueos que cometían contra los pueblos, el ataque que hacían contra los vecinos, les mantenían a los vecinos, les hacían apartarse de la causa patriota. Hasta cierto punto, porque estaba la contrapartida. Y era que los partisanos lo que hacían era impedían que los vecinos fueran neutrales. Impedían la neutralidad de los pueblos. Cuando tienes una guerra como la guerra de independencia, en la que tanto depende de la legitimidad, el hecho de que una partida de guerrilla llegue a un pueblo y obligue a los posibles simpatizantes franceses a o esconderse, o callarse, o huir, y a los neutrales a comprometerse con la causa patriota, porque claro, dices, bueno, los guerrilleros después de todo, si aparecía una columna francesa, pues, huían, no se quedaban allí a defender el pueblo, entonces eso no podría, pero es que el momento en que la columna francesa desaparecía,
volvían los partisanos. Con lo cual, al final, ¿qué es lo que hacían los paisanos? Decían, bueno, sí, mientras viva en una zona, en una ciudad en la que hay una guarnición francesa permanente grande que me pueda proteger, pues puedo ser neutral o puedo expresar mis simpatías y colaboración con el gobierno de José o con los franceses. Pero ¿y qué pasaba con todos los pueblos que estaban en los caminos, con todas las pequeñas aldeas? Que allí llegaban los partisanos y eran los que imponían su ley. Y obviamente impidió por completo que el gobierno josefino pudiera justificar, decir de forma, sí, nosotros tenemos el poder legítimo, ejercemos el poder sobre el territorio español. No, no tienes esa legitimidad, desaparece porque la guerrilla te impide la aparición de los partisanos, simplemente la existencia de los partisanos impedía el que el gobierno josefino pudiera reclamar esa legitimidad frente al gobierno patriota, que sí podía hacerlo. No sé si lo he explicado bien, si se ha entendido. Sí. Y digamos, estos movimientos, ¿no?, que van surgiendo, algunos por improvisación, otros por orden, ¿no? Por designio, sí. Sí. ¿Se dan por toda la península? ¿O hay mayor en el norte, en el sur? A ver, se da en territorio ocupado generalmente. Es muy potente en Cataluña, porque además aprovecha en parte a los sistemas de autodefensa locales, a los sistemas locales de defensa, como eran los somatenes, actuaban como base. Era muy potente en zonas como la Sierra de Ronda, donde ahí se organiza una resistencia que no es tanto partisana en sentido estricto como... más bien actúan como si fueran milicias que se activan en el momento en que en que los franceses entran en la sierra, y cuando los franceses hacen una operación por la sierra, las partidas que son teóricamente guerrilleras, pero en realidad son milicias locales, se movilizan para combatir para atacar a los franceses y combatir. Es como una especie de sistema inmune. Aparece un cuerpo extraño que es la columna francesa y todos los leucocitos, que son los partisanos, se activan para ir a atacarla. Y hostigarla. A veces la atacan con más éxito, a veces con menos, con más entusiasmo, porque va variando. Luego tienes otras, como puede ser, también hay un movimiento partisano bastante importante en La Mancha, Castilla la Vieja, y en Aragón, en la zona de Aragón, sobre todo en la zona que está pegada al Pirineo, en la zona que está pegada a la provincia de Guadalajara y al señorío de Molina. Y luego tienes una zona de muchísima actividad partisana, que es, vamos a ver, para describirla bien, llegaría desde las montañas occidentales de Asturias, no, orientales de Asturias, todo lo que es Cantabria, Tierra de Campos, la zona de Palencia, luego llegaría las provincias vascas y por supuesto Navarra. En Navarra es donde hay un movimiento partisano más potente, es el movimiento partisano más potente y mejor organizado de toda la península. Aunque otros también lo son muchos, el navarro es el más activo y el más poderoso. Está más mejor organizado también. Y esas son las zonas. Luego, por ejemplo, en cambio, Galicia, pues en Galicia no hay. ¿Por qué? Porque los franceses entran en enero de 1809 y se van en junio. No da tiempo a organizar una resistencia guerrillera. Sí hay movilización popular, que se une, pero se une al ejército y combate junto con el ejército, como en el Puente Sampaio, por ejemplo, o como en el asedio de Vigo, o de Lugo, perdón, digo yo de Vigo, de Lugo. Sí, ahí sí efectivamente los paisanos actúan, pero actúan como parte de apoyando al ejército regular español de forma directa. No se organizan guerrillas. ¿Dónde hay pocas guerrillas? Pues en la zona de Extremadura, por ejemplo, sí hay guerrillas en las zonas que pegan a las zonas ocupadas por los franceses, pero en las zonas liberadas obviamente no. En Andalucía no aparecen hasta 1810 y se están concentradas más en Andalucía oriental, o sea, lo que es la zona de Málaga,
la Sierra de Ronda, Almería, un poquito de Sevilla. En cambio, por la zona de Cádiz hay menos. En la zona de Huelva yo no he encontrado. Puede que hubiera alguna, pero yo no he encontrado. O sea, sí, lo que pasa es que también es cierto que luego había guerrillas más móviles que otras. O sea, tú puedes decir, hay una guerrilla manchega, sí, una guerrilla manchega, pero Sí, ellos pueden opera haber en Andalucía, sí, sí. exactamente, te bajan a Jaén y se quedan más anchos que altos, no tienen ningún problema. Sí, sí. Pero ahí el conocimiento del terreno no sería su fuerte, tendría que tener algún ayudante, ¿no?, de esa zona, me imagino. Sí, porque de todas formas es muy... A ver, digamos que las fronteras provinciales no dejan de ser... ¿Cómo se llama esto? Sí, líneas imaginarias en un mapa. Exactamente, son líneas imaginarias en un mapa. Entonces, pues sí, a lo mejor organizan... Originalmente la partida se organiza mucho a través de redes familiares, los amigos, los vecinos. Palarea es como empieza. Palarea es con sus vecinos de Villalena de la Sagra y se van en... ¿Cómo se llama esto? Empiezan a organizar una partida de 12 tíos. Se echan al monte, luego ya termina convirtiéndose en una gente seria. ¿Cómo se llama el de otro? Aventura Jiménez también empieza con sus parientes y sus amigos. Francisquete con su hermano y sus parientes e hijos. O sea, todos empiezan así. Pero luego van cogiendo gente de muchos sitios. Ya te digo, soldados desertores, paisanos de otras zonas, no necesariamente de la misma región. Entonces, pues hombre, mientras no estuvieran muy lejos, además también ten en cuenta que, aunque a nosotros nos pueda parecer raro, pero para ellos no había una diferencia realmente entre Ciudad Real y Jaén, ¿sabes? No era tan, ¿cómo decirlo? Tenemos que romper esa idea de las líneas en el mapa, ¿sabes? Entonces, sí que lo conocían, obviamente, y podían operar, pero bueno, normalmente solían operar cerca de su territorio, eso sí. Eran relativamente territoriales. Y claro, digamos el mito, ¿no? Un poco la dureza en el trato del enemigo, ¿no? Era parte de la política ¿Se hacía intencionalmente una política de terror o era que no se controlaban a los grupos guerrilleros, ¿no? Digamos, en cuanto a la matanza del francés. Que se hacía, porque tiene fama, ¿no?, de esa dureza, ¿no?, en la guerra. Una guerra sucia, ¿no? La verdad es que la guerra partisana fue una guerra bastante dura. Digamos que tienes varios tipos de violencia. Por una parte tienes la violencia más espontánea, más desorganizada, muy poco, que no es oficial, sino simplemente es, pues, eso, los franceses han llegado a un pueblo, lo han saqueado, han matado, han violado, y los paisanos, pues obviamente están molestos, digámoslo así, de forma suave. Bueno, luego como hubiera un contraataque español, capturan a 5 franceses y se los cargan los partisanos. Pillan a un francés aislado y le meten una puñalada, un par de mojadas y esconden el cadáver. Ese es un tipo de violencia. Es un tipo de violencia desorganizada, típica de las sociedades rurales del antiguo régimen, que lo mismo afectaba a soldados franceses que podía afectar a soldados españoles, a guerrilleros o a soldados británicos. Porque muchos soldados británicos también terminaron en el hoyo precisamente cuando se retiraban a través de Galicia y se dedicaban a saquear todo lo saqueable, todo lo que no estaba clavado a algo. Pues si los paisanos pillaban a un soldado inglés luego distraído y por ahí borracho, te aseguro yo que ese no llegaba a Inglaterra de vuelta. Lo degollaban y se quedaban más anchos que altos. O sea, ese sería un tipo de violencia. Luego tienes un tipo de violencia más formal, que es un tipo de violencia por represalias y que puede estar dirigida desde el poder o que puede ser más local, más de tipo local por parte de la propia partida que define de las propias de eso. Oye, a mí me están matando los franceses, ahorcan a mis hombres, yo me cargo a los franceses. O por necesidad. Por ejemplo, después del ataque de Poza de la Sal, en febrero de 1811, creo recordar, los prisioneros franceses, Longa se los lleva de vuelta
a su zona de operaciones, a Medina de Pomar, porque desde allí lo que haría era distribuirlos o intentar mandarlos a los ejércitos españoles para que los tuvieran prisioneros, o los ingleses. Porque, ojo, era muy cómodo, ¿eh? Los guerrilleros sí podían, a partir de cierto momento sí podían, hacían prisioneros, porque les pagaban por cada prisionero que entregaran. O sea, había un interés en mantenerlos. Bien, el caso es que a la partida, cuando estaba volviendo hacia Medina de Pomar, empieza a quedar medio rodeada por 4 columnas francesas que van a buscarla, que van a intentar destruirla y liberar a los prisioneros, y ante el temor de que los liberen, los asesinan. Los matan a todos a navajazos, bayonetazos, hachazos, punto. Es un tipo de asesinato, llamarlo oportunista, no es oportunista, me están persiguiendo, no puedo llevarme los prisioneros, me los cargo. Pero ese no era un tipo, no era necesariamente lo que buscaban. Luego tienes, por otra parte, el que es formal, organizado. Voy a aplicar represalias, y que se estaba autorizado además por las autoridades patriotas a través de reglamentos y ordenanzas, y circulares, y ese sí que estaba organizado. Por tantos civiles españoles asesinados, por tantos soldados de la guerrilla ejecutados, nosotros los cargamos en represalia a tantos franceses que hemos capturado. Por ejemplo, tienes Díaz Porlier, lo hace cuando han capturado el gobernador de Palencia, ejecuta a varios de sus hombres. Él lo que hace es coge a sus prisioneros y ahorca a 2 o 3, me parece recordar, en los pueblos que están alrededor de Palencia, ahorca 2 o 3 prisioneros en cada uno y los deja allí colgados. Y le manda una carta al gobernador diciéndole: tengo más prisioneros, así que tú sabrás lo que haces. Sí. Y aunque el gobernador le dice: bueno, pues me da igual, como te pille, te ahorco también a ti, aunque seas tú, aunque sea el propio general Porlier, el propio marquesito, le llama de hecho. Pero en el fondo no lo hace. En el fondo dicen: bueno, vamos a rebajar el tono y vamos a intentar eso. Merino famosamente lo hace con los prisioneros polacos que captura después de que los franceses hubieran asesinado a la Junta de Burgos, a los vocales de la Junta de Burgos que habían capturado, y a los soldados que formaban parte de su escolta, soldados de su guerrilla. Y en lo que agarra dice: ¿qué te has cargado? ¿A 12? Pues yo me voy a cargar a 120. Claro. Y ahorca 120 polacos. Y los otros a lo mejor entraban en la dinámica de respuesta también, ¿no? Exactamente, entraban en una dinámica de represalias contra represalias constantemente. Sí. Eso, por ejemplo, le pasa mucho en Navarra. Reil aplica una política de represalias brutales contra los partisanos navarros en la esperanza de separar a la población de las guerrillas, pero lo que pasa es que los guerrilleros son igual de bestias que ellos. Y lo que te decía al principio, los civiles dicen: vale, tú vienes ahora, saqueas el pueblo y quemas 5 casas y ahorcas al alcalde, pero es que si nosotros no, cuando tú te vayas, llega aquí a Espocimida con su partida y no le damos raciones, o no le damos los suministros que nos pide, o le denunciamos a los franceses, va a hacer lo mismo pero en versión corregida y aumentada. Así que en última instancia es un juego que no puede ganar, que no consigue ganar Reil en ese momento. Y ese juego de represalias y contrarrepresalias es habitual. Lo que pasa es que los propios franceses y partisanos llegan a ficciones. A ver, una cosa que tienen las guerrillas españolas es que están autorizadas por las autoridades patriotas, como soldados españoles, sobre todo. O sea, no son individuos, no son simplemente civiles armados, son individuos que tienen una categoría y están dentro de un orden, como milicias urbanas, más adelante como escuadrones francos, etcétera, etcétera, etcétera. En principio, los franceses eso no lo aceptan. Dice: las autoridades patriotas son ilegítimas, por tanto, cualquier autorización que ellos den no vale ni el papel en el que está escrito. Pero con el tiempo
llegan a aceptar la ficción de que sí, efectivamente, los guerrilleros son soldados. ¿Por qué? Porque los españoles también tienen a muchos prisioneros franceses. Y esa política de represalias y contrarrepresalias, digamos que llega un momento en que la escalada de violencia se modera por acuerdos locales, por un poco de decir, bueno, pues vamos a fingir que este realmente es un soldado y no nos lo cargamos. Sí. ¿Sabes? Un poquito en esa línea. Y los partisanos actúan de la misma manera. Por ejemplo, hay un momento durante el ataque a Cuenca por parte del empecinado en 1812 que se lleva a bastantes partidarios josefinos. Lo que pasa es que mientras iban retirando, la columna francesa del general Rey captura a varios guerrilleros y el general Rey le manda una nota al empecinado, una carta al empecinado avisándole: si tú te cargas a los civiles josefinos que has capturado, que tienes prisioneros, nosotros ejecutamos a todos tus hombres, así que tú sabrás lo que haces. Y el empecinado respeta la vida de esos civiles josefinos, lo cual es excepcional, porque si hay algo que los guerrilleros sí eran absolutamente despiadados, eran con los españoles para franceses. Con los españoles que apoyaban a los franceses, los españoles, los españoles que fueran simpatizantes del rey José, y sobre todo que pertenecieran a esto, ¿cómo se llama? A las fuerzas al ejército de José, ahí sí que no tenían misericordia. Eran completamente despiadados, se los cargaban a todos, incluso sin reconocer los instrumentos de rendición. Cuando Durán y el empecinado capturan Calatayud, a la guarnición francesa se rinde y firman un instrumento de rendición que los oficiales pueden volver a Francia y los soldados son hechos prisioneros y se los llevan a Albacete, a Murcia, para luego llevarlos a Cartagena y de allí, en todo caso, a los pontones. Pues bien, en la guarnición había un puñado de oficiales y soldados españoles, simpatizantes de José, o al menos josefinos. No los consideran no los consideran protegidos por el instrumento de rendición y los ejecutan al día siguiente en el castillo de Aroca, si no recuerdo mal. O sea, en otra ocasión, Villacampa, Villacampa no es realmente un guerrillero, es un oficial de tropas regulares que está operando pero opera a veces, hace operaciones en profundidad, pero su división es una división regular, o todo lo regular que puede ser una división española de la época. Y el caso es que capturan a los... ¿Cómo se llama esto? Capturan a la banda de música de niños, que eran niños muy jovencitos, de un regimiento español, y entonces les perdona la vida. Dicen, hombre, son que son tan jovencitos y son críos, y dicen, le responde Blake: bien, me parece bien que lo hayas hecho, pero que sea la última vez. No hay que mostrar misericordia con ellos. O sea, tienes que justificar la piedad, la compasión, no la violencia. El ejecutarlo lo hubiera dicho perfecto, lo has hecho estupendamente. Sí. Con los españoles josefinos sí, eran terriblemente despiadados. No como... No, porque no se nos olvida que había cierta guerra civil también en nuestra guerra de independencia. Eso no se nos olvida. Yo, si te ser sincero, no estoy de acuerdo que llegara a ser una guerra civil. No, cierta, digo. No, guerra no, cierta guerra civil. Porque había partes españoles a favor de... Había españoles a favor de José. Y de hecho llegó a formarse algunas partidas de contraguerrilla. Y partidas de escopeteros, de guardias cívicas en Andalucía. O sea, no es que todo eso, pero... A pesar de esos colaboracionistas, por llamarlo así, eran minoritarios. Y eran un instrumento muy minoritario dentro de la gran estrategia de tanto josefina como francesa. Que a José le hubiera gustado que fueran muchísimo más importantes y que tuvieran muchísimo más peso específico. Pero aunque había algunas que fueron realmente muy buenas, los gendarmes cántabros, por ejemplo, lo normal era que fueran de poco fiar. De hecho, en alguna ocasión hasta se pasaban en medio de una acción con sus armas a los partisanos.
O sea, desertaban todos en masa y se iban con los guerrilleros y empezaban a disparar a los franceses. O sea, digamos que no eran muy de fiar. ¿Llega a extremo de guerra civil? Yo creo que no. Podría haberlo llegado. Los elementos, pero... ¿no? Parecido a lo que puede pasar en la actualidad en Ucrania con ciertos elementos, ¿no? Sí, algunos simpatizantes, sí, pero mucho menos organizado. Mucho menos organizado. Sobre todo, lo que sí es cierto que hubo una masa muy importante que quería nadar entre las dos aguas. Es decir, bueno, dependiendo de quién sea, ¿no? ¿Quién gane? Exactamente. Yo me apunto con el que gane. Esa es la idea. Y eso pues, sí que era mayoritario. Sí, sí. Eso era mucha gente, como sí, en la vida es lo más frecuente. Pues vamos a ver un poco cómo finaliza esto, ¿no? Cómo se pone fin a las guerrillas, sin hacer spoiler completo, pero claro, parte de las guerrillas se convierten en ejército regular. Exacto. Parte de los guerrilleros forman parte después de lo que sería el movimiento absolutista y otros de los liberales, ¿no? Y grupos que habían sido aliados en la guerra, posteriormente. Sí, terminan a tiros. Ojo, que también se pegaban a veces entre ellos, ¿eh? Incluso hay por ahí una de las que cuento en el libro de un guerrillero que se llama el Rojo Valderas, que luego fue creo que fue carlista, me parece recordar. Me parece recordar que este fue carlista y terminó ejecutado durante la Primera Guerra Carlista o durante la rebelión. No me acuerdo muy bien exactamente cómo acabó el pobre. Sé que acabó ejecutado, pero no recuerdo exactamente cómo. Y que se batió a tiros contra otra partida que fue a desarmarla y se mataron en unos 13, 14 tíos por bando. O sea, no fue precisamente una acción pequeña. Pero sí, efectivamente, la mayor parte de los partisanos, según fueron liberándose por una parte el territorio español y se fueron organizando, pues iban siendo absorbidos por las tropas regulares. Los que no desertaban, ojo, porque eso también es otra. Las pequeñas partidas, por ejemplo, ¿cómo se llama esto? En Ronda, una vez se libera de hecho, una vez entra el cuarto ejército de ballesteros, dejan de activarse prácticamente. Alguna, ocasionalmente, pero a partir de 1811, poca actividad partisana hay en Ronda. Y desde luego, cuando evacúan los franceses, los paisanos vuelven a sus casas y se olvidan del asunto, no quieren saber nada del tema. Algunos a lo mejor terminaban de bandoleros, pero eso ya sería otra cosa. Lo que van haciendo es, a las partidas más pequeñas, las van reorganizando en escuadrones que luego pasan a ser escuadrones dentro de regimientos regulares o de regimientos. Cuando digo regulares, pueden ser regimientos de nueva creación, ojo, no regimientos a los que fueran asimilando, sino regimientos nuevos, o que eran nuevos en 1808, quiero decir. Y eso serían las partidas más pequeñas. Y luego estaban las divisiones volantes, que efectivamente cuando llega un punto en el que se vuelven divisiones que forman parte del ejército español, a todos los efectos. Nunca pierden del todo su carácter partisano e irregular, porque eso también es cierto. Ellos, de hecho, en marzo de 1814, o sea, tú fíjate, ya la guerra prácticamente terminada, sí. Villacampa tiene que recordarles a los soldados del empecinado que son soldados, no civiles. Esto es, no pueden abandonarlas, ahora que los franceses ya no están, no pueden abandonar las armas, dejar las armas, tirar las armas y irse a sus casas. Necesitan ser licenciados primero. ¿Sabes? O sea, quiere decir que ellos realmente no tenían muy claro eso de que fueran soldados. Y dicen, bueno, la guerra ya ha terminado, entonces, ¿yo qué pinto aquí? Me voy a mi casa y ya está, a correr, ¿no? Ya, yo no tengo obligación. Exacto. Pero mientras que el partisano, mientras que el guerrillero estricto sí podía hacerlo, era legal. De hecho, era legal que lo hiciera. Al liberar el territorio, yo dejo las armas y de hecho casi mejor, lo preferían. Y me vuelvo a mi casa y a cultivar mi tierra o lo que hiciera en aquel momento, antes de la guerra. El soldado de la división Navarra, el soldado de la división Iberia, el soldado de la división de Soria, el de Guadalajara, el de la brigada de Merino, etcétera, 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 eran técnicamente soldados regulares y que tenían que ser, por tanto, licenciados
de forma oficial, recibir su pase y decir, ahora ya te puedes marchar, ya ha terminado la guerra para ti. Pero te lo tengo que decir yo, las autoridades, no Sí, claro. que lo decidas tú y te vayas y votes con los pies. Eso no. Y en cuanto a lo segundo, pues sí, muchos partisanos que combatieron en la guerra de independencia terminaron uniéndose o bien a los liberales o bien a los carlistas, tanto como partisanos, como en algunos casos como militares, ya integrados dentro del ejército regular. Hombre, el caso más famoso es el de Espocimina, evidentemente, que llegó a ser capitán general de Cataluña. O sea que... Y de hecho intentó aplicar contra los carlistas las mismas medidas que Reil había aplicado, el francés, había aplicado contra los partisanos. Y con el mismo éxito. De hecho, cuando termina cargándose a la madre de Cabrera, la fusila por ser la madre de Cabrera, lo único que consigue es que Cabrera se agarre a todos los civiles que tenía prisioneros en Burjasot, que eran esposas e hijos de liberales, de oficiales de la Milicia Nacional, y los fusila, y los asesina. O sea que... No era un buen truco ni con los franceses y menos con los españoles. No funcionaba. A ver, el problema de las represalias es que si no las puedes mantener en el tiempo, y claro, no te sirven de nada. ¿Y qué vas a hacer? ¿Un genocidio? Pues lo puedes intentar, pero no sale. Normalmente no sale. Pues, Antonio, todo un placer charlar contigo sobre las guerrillas. En este caso con tu libro Guerrilla, una historia nueva de la guerra de independencia, que está editado por Despertaferro y en todas las librerías. Y como no estamos en directo, la gente no nos puede hacer preguntas. Pero lo puede dejar en el cajetín de comentarios cuando acabe el programa y estarás atento ahí a darles respuesta y si no te aviso yo. Perfecto. Pues, Antonio, más o menos dimos una pincelada del libro, vimos los temas más importantes y invitar a la gente a que lea tu libro y vean puntos de vista. En el libro lo explico bastante más. Sí, claro. Siempre pasa, ¿eh? Incluso con el libro más fino se explica más siempre que... Sí, desde luego. Sí. Pues muchas gracias y si quieres decir algo al público como despedida. Nada, realmente gracias a vosotros por ver el vídeo y lo que decía Paco, cualquier cosa que queráis preguntar, ampliar conocimiento, aparte de comprar el libro, que eso es lo ideal, me preguntéis en los comentarios del vídeo y intentaré estar atento para responderos. Pues ahí, Guerrilla, un libro interesante y también os recuerdo que para las Navidades podéis regalar, bueno, si queréis, este libro mío de La Frontera Norte, que hace mucho que no lo recuerdo, en el que se habla de guerrillas, pero en este caso de las tribus chichimecas, por ejemplo, contra las tropas del virreinato en la conquista de México. Interesante el tema porque ese concepto de guerrilla y de guerra al insurgente ya España se lo tuvo que plantear en el siglo XVI. Muchas gracias a todos y nos vemos otro día más aquí en Bellum Artis, Historia Militar, el lugar de encuentro para nosotros los apasionados de la historia. Acordaros de dar a me gusta, dejar un comentario, compartir, suscribiros y también, si queréis, haceros mecenas del canal en cualquier plataforma. Gracias a los que ayudan al canal con un donativo para tomar un café. Gracias y hasta la próxima. Hola amigos de la Historia Militar. Si os ha gustado este contenido, por favor, apoyadnos en iVoox, YouTube o Patreon. Recordad que Bellum Artis es vuestro canal de Historia Militar y trabajamos para daros los mejores contenidos. Muchas gracias a todos y hasta la próxima Historia Hablada. Y no os olvidéis de dar a me gusta y compartir.